y determinadas cosas que son muy importantes. Para esto, yo siempre recomiendo el antiguo libro de Ramos Bertis, donde cada cosa, la parte básica está muy bien desarrollada y cada punto que explica tiene un dibujito hecho a pulso al lado, que son dibujos tomados del propio autor del libro. El autor del libro era Rafael Ramos Bertis, que era el director del Hospital Militar de Campo de Mayo, el hospital militar más grande del país. Y se manejaba mucho la parte de, obviamente, de ortopedia y traumatología, que es una especialidad que nació después de la Segunda Guerra Mundial como especialidad. Anteriormente la atendían los cirujanos que se dedicaban a la parte de fracturas o de deformidades de ortopedia. Y si vamos a decir qué significa ortopedia y traumatología, cuando se habla de ortopedia, se habla de dolor y deformidad. El paciente que consulta por un dolor y por una deformidad, consulta por una causa ortopédica. Y cuando hablamos de traumatología, hablamos de la acción de una fuerza sobre la economía, sobre el cuerpo. Y tenemos que hacer dos consideraciones. La fuerza puede actuar a nivel de partes blandas, articulares, y de partes óseas. Cuando habla de partes óseas se habla de fracturas. Y cuando se habla de parte articular, se habla de lo que se llama lesiones como el esguince, la subluxación y la luxación. Una cosa muy, muy nombrada, las lesiones de ligamentos cruzados de rodilla, las luxaciones y las subluxaciones. Lo que es muy importante, específicamente en esta materia, son las clasificaciones. Las clasificaciones es tomar una cantidad de información sobre un tema específico y ordenarla en grupos, clasificarla. Las mejores clasificaciones y las más usadas son aquellas que, a raíz de agruparla o ubicarla en uno de esos grupos, surge la indicación de tratamiento, ya sea no quirúrgico o quirúrgico. Y a su vez, por ejemplo, si es quirúrgico, ¿qué mecanismo usar? ¿Qué usar? Perdón, voy a ver qué pasa aquí. Ruidito. Algunos que están atrasados. La vamos a emitir. Y sigamos. Entonces, volvemos a clasificaciones. Lo que se llama clasificaciones, por ejemplo, así, globalmente, mecanismo de producción puede ser directo o indirecto, si la fuerza actúa en el lugar de la lesión o si actúa alejadamente de la lesión. Trazo y estabilidad, que es muy importante, según el trazo y según qué trazo presente esa fractura, se clasifican estables o inestables. Si la fractura es articular o si involucra la superficie articular o no articular, si es de baja energía o de alta energía, por ejemplo, si es cerrada o si es expuesta. Por ejemplo, si hablamos otra clasificación, un tipo de fractura sería la fractura de tallo verde en niños. La fractura de tallo verde es una fractura incompleta característica de la estructura ósea del niño. Por ejemplo, en este caso, un antebrazo de un chico, que es una fractura muy frecuente, ustedes ven que la fractura rompe. A ver si ustedes ven el puntero, me van a decir.
puntero, láser. Acá está. Por ejemplo, acá ven lo siguiente. De un lado está la cortical íntegra y del otro lado la cortical ósea está rota. Es una fractura incompleta. No tiene mucho desplazamiento. Si no está muy angulada, el tratamiento es ortopédico, inmovilización. Por ejemplo, otra fractura que podemos tener como clasificaciones son las fracturas patológicas. Cuando se habla de fracturas patológicas, generalmente representa la fractura debido a un tumor óseo que está produciendo una disminución de la resistencia de la estructura, y generalmente son fracturas de baja energía. Una fractura importante con baja energía, porque hay disminución de la resistencia ósea. Acá tienen, por ejemplo, una lesión, un paciente con una metástasis de neo de mama en la diáfisis de la tibia. Y como ustedes ven, aquí se produce la fractura. La fractura puede ser por el solo hecho de cargar el peso del propio cuerpo. Un paciente con osteomielitis, por ejemplo, que la estructura ósea está muy debilitada, por ejemplo, en la imagen de la izquierda sería una fractura patológica, una gran zona osteolítica, y la de la derecha de una osteomielitis, que a su vez está erosionando la estructura ósea y disminuyendo la resistencia. Con respecto a la clasificación por trazo y estabilidad, las vamos a clasificar en estables e inestables. Estables significa que la fractura, cuando se realiza la reducción del desplazamiento, tiene tendencia a permanecer reducida. Y inestable representa que cuando se realiza la reducción, la fractura va a sufrir desplazamiento, inclusive, por ejemplo, adentro de un mismo yeso que se utiliza para inmovilizar, que depende del trazo. Por ejemplo, acá tienen una gran variedad de fracturas, como la posibilidad, está dentro de uno de los ítems de clasificación de la AO. La AO es la escuela suiza que marcó un hito que organizó y reguló y ordenó las fracturas. Hay una gran cantidad, una clasificación bastante compleja, por ejemplo, esta diafisaria tipo A, tipo B, tipo C. Pero en general, lo que aquí quiero que observen es que, por ejemplo, las fracturas estables, repito, que cuando va a realizar la reducción tienden a permanecer reducidas. Por ejemplo, sería esta fractura de trazo transversal o poco oblicua. También esta podría ser un poco oblicua. Y las fracturas que son muy oblicuas, como esta que estoy marcando, espiroideas, con tercer fragmento, o con minutas, como la de abajo a la derecha acá, son fracturas que el solo hecho de verlas, que el trazo es inestable, ya sabemos que no va a admitir reducción e inmovilización, por ejemplo, con un yeso. Ya sabemos que va a necesitar tratamiento quirúrgico. O sea, tratamiento quirúrgico se llama reducción abierta y estabilización y fijación interna. Se llama RAFI, R-A-F-I. RAFI, reducción abierta y fijación interna. La fijación interna representa poner tornillos solos, placa con tornillo, enclavado endomedular, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de elementos de osteosíntesis. Entonces, el solo hecho de ver la fractura, ver el trazo, ya va a surgir la indicación. Tenemos un ejemplo acá, de otra clasificación. Por ejemplo, la fractura supracondylia de húmero en niños, la clasificación de Kosher, que es la que
tiene vigencia, las clasifica en fracturas en extensión y en flexión. La más importante, acá tenemos un codo, usted calcule que si el chico cae, golpea con el olecranon, que es este extremo del cúbito, y el fragmento se desplaza hacia adelante, ¿no es cierto? No va a tener posibilidad de lesión vascular, que es el fantasma de este tipo de fracturas. Y las fracturas por extensión, cuando el chico cae con el brazo extendido, el fragmento distal se va a desplazar hacia atrás. Y el fragmento proximal va a tener este extremo, este filo, que cuando se desplace hacia atrás, va a tener la posibilidad de lesionar la arteria que viene aquí adelante, la arteria humeral. Es como un cuchillo que va a comprimir y puede seccionar la arteria humeral. Sobre todo, acá tenemos tres variedades: no desplazada, poco desplazada y muy desplazada. El tipo 3, que es la que tiene mayor desplazamiento, que los extremos fracturarios pierden contacto entre sí, es aquella que va a tener más posibilidad de compromiso vascular. Otra clasificación, otro aspecto que debemos ver, si la fractura es cerrada o expuesta. Si la fractura, ¿qué quiere decir fractura expuesta? La fractura expuesta es aquella en cual el foco fracturario está en contacto con el exterior. Quiere decir que está la situación del ingreso de gérmenes al foco de fractura y se transformaría de un foco fracturario infectado, lo que va a promover muy habitualmente una falta de consolidación. La falta de consolidación ósea o fracaso de la consolidación se llama pseudoartrosis. Y la pseudoartrosis infectada, consecuencia de una fractura expuesta, es uno de los casos más graves que tenemos en la especialidad. Hay una clasificación que es muy importante tenerla en cuenta, porque cambió un poco el concepto de lo que es fractura expuesta. Normalmente la fractura era cerrada o expuesta. Y después surgió el tema de no colocar elementos de osteosíntesis en el foco fracturario cuando es una fractura expuesta, porque es alto el riesgo de, al colocar un cuerpo extraño, es muy alto el riesgo de que se infecte, aumenta el riesgo de infección. Pero Gustilo, que de la escuela suiza, lo que normatizó la fractura expuesta, las clasificó considerando el mecanismo de la injuria, o sea, el tipo de mecanismo, si es directo, si es indirecto, el grado de daño de las partes blandas, o sea, lo que cubre a la fractura, la configuración de la fractura, qué tipo de fractura es, o sea, si tiene varios trazos, si hay trazos que están desvascularizados, y el nivel de contaminación. Porque no se olviden que a veces se produce un ejemplo, una persona que cae de altura, se fractura y el extremo óseo que se expone entra en contacto con tierra, barro y cuerpos y zonas de alto grado de contaminación. Entonces, fractura puede ser contaminada, puede tener elementos óseos sueltos, desvascularizados. Número 2, falta cobertura por gran daño de partes blandas. Y después el mecanismo, muy importante el mecanismo. Entonces, lo clasificó en 3 grados, grado 1, 2 y 3. El grado 1 es cuando la exposición es menos hasta 1 centímetro de longitud. La herida está moderadamente limpia y hay un pequeño daño de partes blandas, a lo mejor solamente la zona donde está esa pequeña exposición, y el trazo fracturario es un trazo estable, por ejemplo, transverso, oblicuo corto, no tiene mucha conminución, o sea, es un foco, repito, estable.
Y el riesgo de infección en este caso es de 2 al 7%. Esta sería grado 1 de la clasificación de Gustino. El grado 2, cuando la exposición tiene más de 1 centímetro y menos de 5, que las partes blandas no están extremadamente dañadas, tiene moderada conminución, o sea, el foco tiene un grado de estabilidad determinado, no hay tanta contaminación, moderada contaminación, el riesgo de infección también es de 2 al 7%. ¿Cuál es la diferencia de grado 1 o grado 2? Que el grado 1 puede ser tratado a lo mejor con una tracción y una observación durante unos días si hay algún signo de infección del foco, con controles de laboratorio, controles, examinar la fractura, ver si el paciente tiene fiebre, cómo están los parámetros de laboratorio y cómo está localmente. Y en ese caso, si no hay infección, puede ser tratada con el criterio de la fractura grado 1. No necesita, la grado 1 no necesita a lo mejor ninguna cosa, se puede colocar un tratamiento. Se puede hacer una RAFI o se puede usar otro método, según lo que uno piense, lo que el médico piense. El caso que la exposición es más grande, lo que necesita entonces es hacer una toilette, o sea, el riesgo de infección sigue siendo 2 al 7%, pero el tamaño de la herida nos va a decir que es muy probable que haya cuerpos extraños en la herida. Pongamos un ejemplo. Un paciente que va cruzando una calle y lo atropella un auto. A lo mejor la herida es de 5 centímetros, pero a lo mejor parte de la ropa del paciente, al ser de afuera hacia adentro el mecanismo, ha penetrado, o cuerpo extraño del ambiente, o parte de la piel que está en contacto con gérmenes, se ha introducido en la herida. Entonces necesita hacer lo que se llama toilette, o sea, llevarlo al quirófano, cepillado de toda la piel, lavado y cepillado, toalé mecánica, luego buscar hacer un campo operatorio, resecar el borde de la herida, resecar parte del tejido celular, llegar al foco, ver si no hay cuerpo extraño, lavar ampliamente, colocar un drenaje y cerrar. O sea, tratar de eliminar todas las posibilidades de cuerpo extraño y de elementos que aumenten la posibilidad de infección. Y el grado 3, estamos hablando de las fracturas de alergia. Las fracturas con lesiones graves, nosotros en el hospital de Baigorri tenemos gran cantidad porque es un hospital de ruta, muchos accidentes de alta velocidad, accidentes de tránsito. Entonces el grado 3, cuando tenemos que ya considerar específicamente las partes blandas, y mayor riesgo de contaminación y el riesgo de infección es de 10 al 25%. El grado 3 se clasifica en 3 subgrupos. El 3A, cuando tiene buena cobertura, tiene una lesión grande, pero tiene buena cobertura, y esa parte contundida de partes blandas tiene aspecto de estar vascularizada, y está asociada a lo mejor puede estar asociada a una pérdida de partes blandas, pero el foco de fractura está cubierto, tiene una buena cobertura. El grupo 3B, ha perdido partes blandas y el tejido queda expuesto. Eso tenemos que pensar que hay una contaminación masiva y además el hueso expuesto sabemos que tarde o temprano se va a infectar. Alto riesgo de pérdida del miembro. Entonces, lo que tenemos que hacer, en este caso, programar de entrada, en lo más pronto posible, hacer una cobertura, poner un colgajo. Nosotros, en nuestro servicio, estamos, por ejemplo, una exposición de pierna,
de tibia, nosotros hacemos un colgajo, o sea, buscamos, según donde esté ubicada y según cómo estén las otras partes blandas que no están directamente sobre la fractura, nosotros resecamos, o sea, resecamos una parte del músculo, conservando el pedículo que le da irrigación, y lo rotamos. Se llama colgajo rotatorio, o colgajo de gemelo interno, colgajo de gemelo externo, como para cubrir la parte de hueso expuesto. Y eso se hace en forma rápida. Siempre un servicio como Baigorria tiene que tener gente que esté especializada en hacer ese tipo de colgajos, y de esa forma darle cobertura, con posibilidad de que entonces el hueso no se necrose. El hueso expuesto se necrosa. Y cuando hablamos de la 3C, que aparte que el hueso quede expuesto, que también es necesario un flap de cobertura, están asociadas lesiones arteriales o nerviosas. Aquí, donde tenemos lesionada una arteria, ya sabemos que el pie, en este caso, hablando de fractura de pierna, que es la más frecuente, fractura expuesta de pierna, ya sabemos que se va a perder el miembro. Entonces acá necesitamos el auxilio, en la urgencia, de cirugía vascular. Cirugía vascular va a ser una reparación arterial, o le pondrá un injerto de vena para reemplazar la parte lacerada, porque no se olviden que hay gente que viene con una fractura expuesta y ha perdido esa parte de cobertura y ha perdido una parte ósea. Entonces tenemos que colocar tutores externos, dejar el espacio donde se perdió la parte ósea para después aplicar injerto, y simultáneamente, entonces, como decía, operar con cirugía vascular, porque cirugía vascular va a producir la reparación de la circulación. Fractura, los mecanismos entonces siempre cuando son directos son más graves. Por ejemplo, una fractura por herida de escopeta. Ahí vemos que el hueso presenta una fractura comminuta, va a tener un orificio de entrada importante donde va a ingresar el taco de la bala, o sea, del cartucho de la escopeta, que es el tapón que tiene. A veces nos encontramos dentro de la herida, y después va a tener una zona de salida que siempre es más grande que la zona de entrada, y eso arrastra parte muscular, parte de la cobertura, y va a constituir una fractura estilo muy frecuentemente una 3B o 3C. Siempre cuando decimos que el mecanismo es directo, como les mostraba acá, la fuerza actúa en el lugar de la fractura. Cuando hablamos de mecanismo indirecto, por ejemplo el caso que están viendo, la fractura se produce oblicua larga, de trazo oblicuo largo muy inestable, por ejemplo, Sí, esto es una fractura de fémur, ¿no es cierto? Esta fractura es una fractura articular porque llega hasta el intercóndilo, o sea, toma la superficie articular. Es una fractura inestable porque es un trazo oblicuo largo, como ustedes ven acá, un trazo oblicuo largo, y la fuerza va a actuar a nivel de la pierna y del pie, porque tiene un mecanismo rotatorio, lo que le va a dar ese trazo oblicuo asociado a un mecanismo axial, o sea, una carga axial asociada a un mecanismo rotatorio. Va a generar esta fractura oblicuo largo con algún componente espiroideo. Continuamos. Entonces, fíjese que acá, analizando exclusivamente la imagen, pero si usted dice que el paciente sufre una caída corriendo
Anabel, ¿te podés llevar el teléfono, por favor? Bueno, pido disculpas, sigamos. Fíjense que este paciente sufre una caída corriendo al tropezar en un pozo. Es un mecanismo indirecto, porque la fuerza actúa a nivel de la pierna y del pie, tiene asociado frecuentemente un mecanismo rotatorio y se puede considerar de alta energía. Y la fractura trazo-espiroideo, fractura supracondilia de fémur. Sigamos. El mecanismo de flexión, entonces, ¿no es cierto? ¿Qué otro mecanismo indirecto? Acá tenemos una fractura en la cual un niño de 11 años corriendo tropieza y cae apoyando la mano. La fuerza actúa sobre la mano y la fractura se produce en el antebrazo. O sea, la fuerza actúa lejos del foco, del nivel de la fractura. La fuerza actúa lejos del nivel del foco de fractura. Fractura de cúbito y radio, trazo transversal dentellado. Es una fractura que tiene un desplazamiento angular. ¿No es cierto? No es tan difícil de reducir. Esto es muy característico, la fractura de calcáneo. El hueso del talón, cuando el paciente cae parado, el que recibe la fuerza es a nivel de la planta del pie. Y el peso del cuerpo actúa en forma axial, vertical, sobre el astrágalo que se transmite al calcáneo. Y como ustedes ven en la tomografía que se ve a la derecha, el calcáneo está dividido en dos. Esta se considera una fractura. Es una fractura difícil de tratar, complicada. No nos olvidemos que el talón recibe todo el peso del cuerpo y se considera una fractura articular también. Aquí se encuentra la articulación subastragalina, entre el astrágalo y el calcáneo. Otro mecanismo indirecto, que se ve mucho, es la fractura de columna por una caída sentado. Mujer de 34 años. En este caso se cae de una terraza. Entonces la fuerza, con la columna en flexión, la fuerza actúa en forma vertical y se produce lo que se llama burst fracture, que es la fractura por explosión. Esta vértebra se fragmenta y, como ustedes ven, acá dice fractura acuñada. Es un acuñamiento grave. En este caso, yo le digo burst fracture porque es fractura por estallido. La vértebra inferior estalla, se rompe en varios fragmentos y cuando algunos de esos fragmentos que forman parte de la lesión se desplaza hacia posterior, invade el canal. Por ejemplo, en este caso ven que más del 50% del canal, o 50%, quizás un poquito más, está ocupado. O sea, todos los elementos que vienen circulando por el canal, que en este caso es la cola de caballo, o sea, todas las raíces que luego van a dar movilidad a los miembros inferiores, van a estar comprimidas. Si la fuerza es un poco más importante, el desplazamiento es más importante, ocupa el canal, el paciente puede resultar con una paraplegia inmediatamente de la fractura. Luego, podemos tener mecanismo combinado, porque como ustedes ven acá, hombre de 41 años, caída de su propia altura. En esa caída, como reacción defensiva, tiene una contractura brusca del tríceps y a su vez cae y la fuerza actúa a nivel del olecrano. O sea que la fractura actúa acá, la fuerza actúa aquí, en el foco, donde ven el foco de fractura, y empuja el olecrano para arriba, y a su vez el tríceps del brazo, extensor del brazo, se inserta sobre el olecrano. Entonces, sumadas las dos fuerzas, producen esta fractura, que es una fractura articular. Esta es la articulación de
de la cavidad olecraniana del cúbito, o sea, cúbito humeral, y acá ven el trazo. Estas fracturas son de tratamiento quirúrgico. Y uno de los objetivos, el principal, mejor dicho, objetivo, es lograr la reducción perfecta de la superficie articular. Y luego colocar una placa, vienen placas moldeadas con la forma del olecrano, y hacer lo que se llama RAFI, reducción abierta y fijación interna. Ahora les voy a comentar algo sobre el mecanismo de consolidación. Cuando se produce la fractura, esto representaría un antebrazo radicúbito, por ejemplo. El hueso tiene una característica, que al producirse la fractura, se rompen vasos y el hueso, que es rígido, no permite que esos vasos hagan la contracción para evitar hemorragia. O sea que se produce un hematoma dentro de esa cavidad, que como ustedes ven acá periférico está el periósteo, se va acumulando sangre hasta que se equilibra la presión sistólica con la presión del hematoma. Entonces se produce el hematoma fracturario. El hematoma fracturario es parte de la consolidación ósea. O sea que el hematoma fracturario es el primer paso cuando uno dice que hace reducción abierta y fijación interna, abre la fractura, logra la reducción, hace la fijación interna y está aspirando, está retirando el hematoma fracturario. O sea que los tratamientos de osteosíntesis mejores son aquellos en los cuales se coloca una osteosíntesis sin interferir o sin lesionar ese hematoma fracturario. Por ejemplo, que lo vamos a ver en la sala, a partir de ahora se dice que se exige, el rector decidió que tienen que ser los trabajos prácticos, sobre todo presenciales. Van a ver, porque siempre hay algún paciente con una fractura, por ejemplo, de fémur, en la cual se coloca un enclavado endomedular. Enclavado endomedular, con un clavo endomedular, se coloca el paciente en la camilla operatoria con un sistema, con una tracción para mantener reducida la fractura, y se introduce desde la cadera, a nivel del trocánter mayor, se introduce una guía y posteriormente, siguiendo la guía, atraviesa el foco de fractura y enhebrando el clavo, se coloca el clavo correspondiente, la medida correspondiente, que pasa por dentro en la medular del hueso. No se abre la fractura. La verdad que es un tratamiento ideal porque es un tratamiento que no interfiere el hematoma fracturario. En determinado momento que tenemos fracturas con mucha conminución o muchos problemas, hay que recurrir a la RAFI, pero si se puede hacer reducción abierta y fijación interna, sería lo ideal. El segundo periodo es el conjuntivo vascular. A partir del propio hematoma se empieza a desarrollar tejido conjuntivo vascular, o sea, brotes conjuntivos vascularizados. Y las células se van diferenciando. La reparación ósea es perióstica, o sea que a partir de células que están en el periósteo, que se van diferenciando, se va generando células óseas. Y a su vez se van, cuando viene el periodo de rehabilitación, la misma función va llevando a que se remodele, que sería diferenciación el periodo 3 y 4 el periodo de remodelación. O sea que luego que se diferencia se genera tejido óseo, a partir de ahí se remodela. Como ustedes ven, queda una cortical un poco más ancha y sería, por supuesto, que el periodo de diferenciación y generación de estructura ósea en un fémur, por ejemplo, dura entre 3 y 6 meses. Y el periodo de remodelación, a lo mejor hay que hablar de más de un año y medio. Obviamente que
la fractura ya está estable, la fractura está rehabilitando, pero si uno quiere ver la imagen que está en el punto 4, tiene que esperar un año aproximadamente, si hablamos de un fémur. Por ejemplo, acá tenemos el periodo de diferenciación y comienzos de mineralización. En la imagen 1, como ustedes ven, tienen esta sombra, que es la zona donde se están diferenciando las células y formando células óseas que se van calcificando, como ustedes ven la sombra, y después de un tiempo, por supuesto que acá está de frente y acá está de perfil, pero también toda esta zona se rellena, de hueso, estas zonas más salientes se redondean, esta parte se redondea. En el perfil, por ejemplo, acá lo ven, está la imagen de perfil donde se ve bien el callo, y acá donde ustedes se dan cuenta que el callo es perióstico. Todo esto que ustedes ven acá es parte donde estuvo el hematoma fracturario, luego se produjo la diferenciación y luego se produjo la remodelación. El paciente, obviamente, como ustedes ven, tiene 15 años y hay una gran capacidad de reparación por la misma edad. Ahora vamos a hablar algo de diagnóstico. El diagnóstico, ustedes saben que en los trabajos prácticos le tienen que dar bien la historia clínica, que consiste en inspección, palpación, primero la anamnesis, donde usted le pregunta, en un caso de trauma, cómo fue el mecanismo, etcétera, etcétera, todos los detalles, habla con el paciente y luego viene el examen físico, que usted va a hacer la inspección, va a hacer la palpación y luego va a hacer la movilidad articular. Como ustedes ven acá, este paciente consultó por un trauma severo de rodilla y queda con dolor e incapacidad funcional. Ese es el motivo de consulta, escuetamente. Impotencia, consulta por un trauma de rodilla, tranquilamente puede ser por una caída, a lo mejor cae de una escalera a no mucha altura y se produce un mecanismo de varo o valgo. Si ustedes toman como referencia el muslo, cuando la pierna se desplaza para afuera es valgo y para adentro es valgo. Para adentro es varo y para afuera es valgo. Entonces el mecanismo sería mecanismo de compresión asociado a un mecanismo de, por ejemplo, de varo. Entonces se comprime. La fuerza actúa en forma axial, vertical, a nivel del platillo tibial interno, lo que se asocia a la desviación de la pierna, que aumenta la presión y produce una fractura de platillo tibial. Como ustedes saben, la tibia, viéndola de frente, tiene dos compartimentos, dos platillos tibiales. En este caso, por ejemplo, está comprimido el platillo tibial interno por un mecanismo de compresión y varo, y se produce una rotura del platillo tibial interno. Una fractura muy seria, es de difícil técnica quirúrgica para resolverla, y no se olviden que es una fractura articular. Y el miembro inferior va a soportar el peso del cuerpo con cada paso. Entonces son zonas que necesitan una importante reducción, perfecta reducción de la superficie articular. Y todo ese complejo secundario a la inspección que ustedes están viendo es lo que significa la magnitud de la lesión. Una fractura de platillo tibial es una fractura de alta energía y todo ese hematoma que se produce da la idea de la importancia del trauma. Por ejemplo, usted viene en una guardia, en una consulta, una paciente anciana que se cae en su domicilio y queda con dolor e incapacidad del miembro inferior derecho. ¿No es cierto? Cuando ustedes la miran, van a ver que tiene
el miembro acortado, comparado con el otro miembro, y rotación externa, como ustedes ven acá. Acortamiento y rotación externa. Entonces, esto es típico, característico de una fractura de cadera. Incapacidad funcional, o sea, no va a poder mover activamente el miembro. Dolor a la movilidad pasiva. Acortamiento, como ustedes ven, los dos talones están, digamos, hay una diferencia de longitud. Y rotación externa. Entonces, acá viene el tema de lectura radiográfica. La lectura radiográfica siempre, la secuencia de lo que usted va a leer una radiografía, la secuencia de lo que usted va a leer es forma, estructura y relaciones. Primero, alteraciones de la forma. Usted sabe que la extremidad, en el caso que acabamos de ver, la extremidad proximal del fémur tiene una forma normal anatómica. Entonces, lo primero que van a decir es que ven una radiografía de cadera de frente donde presenta una fractura ubicada en tal lugar. Con respecto a la estructura, siempre la estructura del hueso usted tiene una cortical en la parte diafisaria, periférica densa y un canal medular que es tejido esponjoso. Entonces, en la parte metafisaria, o sea, cerca del extremo del hueso, el extremo del hueso se llamaría epífisis y la parte media, diáfisis. Lo que está entre la epífisis y la diáfisis se llama metáfisis. Bueno, cuando usted se encuentra observando la diáfisis, va a ver que tiene una estructura cortical importante y una medular más delgada. Cuando llegamos a la metáfisis, va a ver que tiene la cortical más pequeña, más chica, y una gran cantidad de tejido medular, tejido esponjoso. Entonces, usted va a observar todos estos detalles, se refieren a la estructura. Entonces, en la estructura tenemos imágenes en más y en menos. En más, osteonecrosis y osteoesclerosis. En menos, osteoporosis y osteolisis. Entonces ahí vamos. Imágenes en más. Cuando usted habla de osteonecrosis, supongamos una fractura que se produjo de cuello de fémur, que se produjo hace 2 meses, que tiene dolor, que no fue operado, no fue tratado. Entonces, los vasos que llegan a la cabeza del fémur han sido lesionados por la misma fractura y van a ver que toda la cabeza del fémur se encuentra muy, o sea, densa, gran densidad ósea. ¿Eso por qué se produce? Porque el hueso no es una sustancia inerte, el hueso es una sustancia activa, en la cual tiene vasos y hay sangre circulando y el calcio del hueso está circulando. Como ustedes saben, ustedes sacan una foto, algo que está en movimiento rápido y no se ve. Por lo tanto, cuando el calcio en el hueso está circulando, tiene una transparencia normal. Cuando no hay circulación, el calcio queda fijo, entonces aumenta la densidad. Entonces, osteonecrosis es el aumento de la densidad ósea que abarca un área dependiente de una irrigación. Y osteoesclerosis es un aumento de la densidad ósea localizada. Por ejemplo, en la esclerosis subcondral, por ejemplo, donde es un signo de artrosis. Al tener un sufrimiento la articulación, el hueso que está por debajo del cartílago se condensa como una reacción del propio organismo. Y eso se llama osteoesclerosis. Osteonecrosis que toma un área. Perdón. ¿Pueden desconectar el micrófono? ¿Cuánto es? Perdón. ¿Alguien tiene conectado el micrófono?
Bueno, ella la habla bien. ¿Alguien tiene conectado el micrófono? Por favor, que no se puede seguir con la clase. Bueno. Osteosclerosis y osteonecrosis. La osteosclerosis más común que vemos es la esclerosis subcondral, que es uno de los signos de artrosis. Luego tenemos las imágenes en menos, osteoporosis u osteolisis. Osteoporosis, que puede ser por la propia edad, la misma edad del paciente, o puede ser también un paciente que llevó un yeso. Al sacar el yeso y sacar una radiografía, ven toda la zona afectada articular inmovilizada que está osteoporótica, osteoporosis localizada. La osteoporosis cuando es una vista de disminución del contenido de calcio difuso. Y la osteolisis es cuando falta calcio en un área limitada y falta estructura ósea. Por ejemplo, una metástasis. Entonces van a ver que tiene un área delimitada donde no hay hueso. Se llama imagen osteolítica. Y luego de las relaciones. Las relaciones siempre hay que pensar que para que haya relaciones tiene que haber dos componentes. Por ejemplo, los dos elementos de una superficie articular. Entonces usted va a decir que una articulación está congruente cuando las dos superficies están armónicamente enfrentadas. Por ejemplo, cuando esas superficies articulares están un poco desplazadas, o sea, parte, por ejemplo, en la cabeza del fémur, una parte de la cabeza está afuera, que puede ser por diversos motivos, por ejemplo, por una cadera que tuvo una displasia, o sea, displasia de cadera desde niño, le queda como secuela que no se desarrolla una parte de la cavidad cotiloide. Entonces, usted mira la radiografía y ve que una parte de la cabeza del fémur queda por fuera de la cavidad. En ese caso, se llama subluxación, pérdida de contacto parcial de la superficie articular. Y otro aspecto de las relaciones es cuando hay una fractura. Cuando hay una fractura, se producen dos elementos, el fragmento proximal y el fragmento distal. Entonces, cuando usted va a leer una radiografía con una fractura, va a decir, presenta una fractura desplazada, y ahí va a leer la relación. Desplazada en varo, hacia adentro, desplazada en valgo, hacia afuera. Si mira la radiografía de perfil, cuando el fragmento distal está hacia atrás, se forma una punta que apunta hacia adelante. Entonces, en el plano sagital de perfil, usted tiene un desplazamiento en antecurvatum y en recurvatum. Cuando el fragmento distal está hacia adelante, la punta de esa fractura es hacia posterior, entonces se llama recurvatum. Entonces, ya sea en las superficies articulares, la congruencia se debe nombrar en la radiografía, y de los extremos fracturarios, cuando hay una fractura, que es fragmento proximal y fragmento distal. Usted va a leer la fractura, fragmento distal en relación al fragmento proximal. Por ejemplo, tomando como base el fragmento proximal, usted dice, la fractura está desplazada hacia adentro, el fragmento distal se desplaza hacia adentro, está en varo. Hacia afuera, desplazado en valgo. Mirándolo de perfil, si está hacia posterior, el ángulo mira hacia adelante, antecurvatum. Y si está hacia adelante, el ángulo mira hacia atrás, recurvatum. Sigamos avanzando y vamos a aclarar. Acá tenemos para diagnóstico radiológico. Entonces, voy a hacer la lectura radiográfica, como ustedes, acá dice todos los desplazamientos y todo, pero dice, primero debe decir, es una fractura de cadera de frente, donde se observa una fractura del cuello femoral multifragmentaria,
fractura, recordemos, inestable, y desplazada, acá donde se establecen los dos fragmentos. La cabeza sería el fragmento proximal y los trocánteres y el fémur sería el fragmento distal, donde presenta un acortamiento, o sea, elevación del fragmento distal, y un desplazamiento rotatorio, porque el trocánter mayor, la parte de arriba del extremo del fémur, usted lo está viendo de frente, y lo lógico sería que usted lo mira y lo está viendo de perfil. Al estar rotado, es más ancho. Y este paciente, fíjese que tiene 44 años, coincide, porque es un mecanismo accidente de tránsito grave, o sea, de alta energía, y se produce esta fractura con minuta. Al ser un paciente, si es un paciente añoso, usted sabe que lo más probable es que se necrose que a los 20 días, 15 a 20 días, usted ya va a tener esta cabeza con una imagen de osteonecrosis, o sea, con alta densidad ósea, y va a ser inviable. Entonces, en un paciente mayor de 60 años, usted puede hacer un reemplazo protésico. Acá, donde está seccionado, se coloca un cotilo protésico y un tallo con una cabeza y se reemplaza la cadera. Entonces usted sabe que el paciente, usted le hace un reemplazo de cadera y en pocos días, si está sentado en la cama, está rehabilitando. Leo lo que está escrito acá, entonces la fractura de cuello femoral, acuérdense, forma, estructura, con una buena estructura ósea, porque fíjese, 44 años, tiene una buena estructura, relaciones, entonces le lee los desplazamientos, y con eso usted hizo una lectura radiográfica correcta. Sigamos. Por ejemplo, esta es una radiografía de codo de frente, donde se ve una fractura en la metáfisis distal del húmero, con un trazo oblicuo, desplazado, y la fractura es extraarticular, porque podría ser este tipo de fractura que tenga otro trazo accesorio vertical que divida la superficie articular. Es extraarticular. Pero esta fractura con este trazo y cerca de la articulación, ya sabemos de que no va a ser posible realizar tratamiento ortopédico, porque cuando usted lo inmoviliza, lo reduce y lo inmoviliza, y le coloca un yeso, usted sabe que luego usted tiene que hacer un yeso prolongado para lograr una buena para lograr una buena consolidación. Necesita mucho tiempo de inmovilización. Por lo tanto, lo que va a lograr con tanta inmovilización es que se produzca una rigidez de codo. Esto admite una RAFI para inmediatamente poder realizar la rehabilitación. Politraumatizado, fractura de fémur, tibia y fractura de radio. Politrauma representa varias fracturas asociadas. Varias fracturas. Tiene una fractura en el codo, una fractura en la tibia y una fractura en la muñeca. Y siempre hay que hacer la lectura de localización del trazo, tipo de trazo, si es estable o inestable, dónde está localizado. En este caso, por ejemplo, acá tenemos una fractura supracondilia de fémur. Este es el fémur. Acá tenemos la tibia. Fractura de la diáfisis de tibia, posiblemente politraumatizado, posiblemente puede ser expuesta. Y acá tenemos asociada también una fractura de muñeca. Entonces usted tiene que leer en todos los trazos
en todas las fracturas los desplazamientos. Obviamente, politraumatizado hay que considerar de Verónica, estoy dando la clase inaugural, te hablo. Bueno, entonces consideramos todos estos factores y siempre hay que empezar anamnesis, o sea, ingresa por politrauma, entonces hay que empezar antecedentes del paciente. Cuando el paciente ingresa politraumatizado, lo primero que se hace, mientras se va colocando las vías, controlar el medio interno, lo que tenemos que hacer es también ir, obviamente los emergentólogos van a estar tratando de compensar entonces siempre están la especialidad que se llama emergentología. Entonces, traumatología está involucrado, asociado, obviamente que hay que ver cómo está la permeabilidad de las vías aéreas, cómo está el medio interno, cómo está, si ha perdido mucha sangre, ir poniéndole las vías. Y mientras tanto, apenas puede, el traumatólogo va tratando de estabilizar las fracturas con componentes externos, es decir, hay férulas especiales que ya vienen armadas para un miembro inferior, ir colocándole el miembro, porque no se olviden que cada fractura genera dolor, el dolor aumenta el compartimento vascular, baja la presión, entonces es un tratamiento conjunto. El politraumatizado es un tema específico. Para hacer un ejercicio, efectuar la lectura radiográfica. Yo les voy a hacer el ejercicio. Entonces, paciente que pisa, salta de una altura media, cae, apoya el pie y cae apoyando el codo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Ustedes observen. El codo tiene una desviación en valgo hacia afuera, como hacer de aquí para allá, y cuando cae, se comprime el cóndilo del húmero con la cabeza del radio, y el cóndilo comprimiendo produce esta fractura de la cabeza del radio, que es algo cilíndrico, que se articula con el cóndilo del húmero, produce esa fractura vertical y desplazada, articular. Esta fractura necesita una RAFI. Y en el pie, el paciente no pisa con mucho dolor, que posiblemente sea la causa que pisó, saltó una distancia media, bajó un escalón alto, pisó, tuvo esa fractura de la base del quinto metatarsiano, que no está desplazada, pero en el momento le dio dolor, cayó y hizo la fractura de codo. La fractura de la base del quinto metatarsiano es una fractura de un trazo estable, porque fíjense que el fragmento proximal tiene forma de cuña y penetra dentro del fragmento distal. Básicamente, en esta incidencia, que es una incidencia oblicua, hay que ver cómo está el frente, siempre, y el perfil, porque lo que de frente puede parecer no desplazado, está desplazado mejor en el perfil. Aquí veo una fractura no desplazada. Tratamiento ortopédico, o sea, inmovilización. Y la fractura articular de cabeza del radio es una fractura quirúrgica que requiere una RAFI. Entonces, forma del pie, trazo fracturario, la estructura normal y las relaciones sin desplazamiento. Eso es lo que usted dice. Y en el codo va a leer una radiografía y va a decir que tiene una fractura de la cabeza del radio
que toma 1/3 de la superficie articular y está desplazada produciendo un escalón en la misma superficie articular. Forma, estructura y relaciones. Sigamos. Paciente de 47 años, traumatismo simple, quiere decir que de baja energía, dolor en la cadera derecha, impotencia funcional, trazo incompleto. Ahora viene el tema de las lesiones osteolíticas. Se sospecha fractura patológica, o sea, el paciente a lo mejor caminando, con el solo carga del peso del cuerpo, tiene un dolor en la cadera y cae. Luego no puede incorporarse. La impotencia funcional. Trazo incompleto en cuello femoral. Y eso, entre comillas, apolillado, bueno, un término de uso vulgar, pero se llama varias lesiones osteolíticas asociadas. Varias lesiones osteolíticas, donde falta hueso y están rodeadas por áreas de hueso condensado, como lo ven también en la radiografía de perfil. Y haciendo una tomografía que usted ve múltiples lesiones osteolíticas, y el hecho de que tengan el borde con un área periférica esclerótica, o sea, condensación localizada de hueso que rodea áreas osteolíticas. Estas son varias metástasis de cuello de mama. ¿Por qué produce esas zonas periféricas que están condensadas? Porque el cáncer de mama metastásico, el estadio avanzado, ahora se trata con citostáticos. Los citostáticos, el paciente sobrevive mucho tiempo y hacen que la metástasis no desarrolle y el propio organismo, el hueso va generando una zona periférica condensada, como ustedes ven. De por sí, la metástasis de mama, según qué tumor sea, que lo más común es que sean condensantes, o sea, favorecen la condensación de hueso alrededor de las lesiones. Digamos. Diagnóstico radiológico, entonces, fractura del platillo tibial. Como ustedes ven, en este caso, acá en el número 1, ven del lado derecho de la imagen el peroneo, o sea que esto es externo y esto es interno. Entonces, el paciente, por ejemplo, cae, como le dije, ya un ejemplo, cae de una altura media, de arriba una escalera, y realiza un movimiento de varo, o sea, la tibia va hacia adentro. Eso aumenta la compresión del compartimento interno y a su vez se suma la fuerza vertical de la inercia de la caída. Y eso produce la fractura, que cuando ustedes ven en la radiografía, ven que tenemos una zona donde la superficie articular está descendida. Estos son cortes axiales, horizontales. Entonces, te corta acá y ve la superficie, pero esta parte que está descendida no la ve. Y le voy a decir, esta imagen es de una fractura del platillo tibial que no fue diagnosticada, que le da síntomas. Cuando se toma la radiografía, en el momento que se toma la radiografía, ustedes ven esta zona condensada. Es una imagen de respuesta o de reacción del hueso a una zona donde está sobrecargado porque falta apoyo. Una zona que se llama osteoesclerótica, condensación localizada, y una parte donde le falta superficie articular. Y en este corte ustedes ven una parte que se ha descendido, inclusive ese fragmento llama la atención que ha descendido y está condensado. O sea, tiene algún componente de osteonecrosis. Entonces, en la fractura, ¿cuál sería el tratamiento?
¿Cuál sería el tratamiento inmediato? Por ejemplo, un politraumatizado, como dijimos, despistar lesiones asociadas, que haya otras lesiones. Esto que ustedes ven en la imagen número 1 es una férula que se coloca en el miembro inferior y una férula que se coloca en el miembro superior, para un codo. Esto sería para un miembro. Se apoya el paciente en el extremo que estoy marcando acá de la izquierda, iría al pie, y entonces el paciente ingresa. Hay que colocarle un aparato de estos para poder trasladarlo o para poder algún movimiento, colocarlo en la camilla y sacarle las radiografías para hacer diagnóstico. Y la número 3 es una férula de traslado del lugar del accidente al sistema de emergencia, al sistema de urgencia. ¿No es cierto? También hay, como ustedes ven en la imagen número 2, hay férulas inflables que se están usando mucho. Se coloca una especie de funda en el lugar del accidente y se lo infla hasta una tensión determinada que no interfiera la circulación. Y lo que no hay que hacer es trasladar el paciente sin inmovilizar, aunque sea una tabla, una madera, algo en lo cual uno le envuelva una tela y lo mantenga inmóvil. El paciente que se traslada sin inmovilizar desde un lugar del accidente, con los movimientos del vehículo, se puede generar una cosa muy grave que es embolia grasa, que la grasa del mismo tejido celular que está involucrada en la zona de la fractura se canalice por el sistema venoso, porque no, acuérdense que el sistema venoso tiene una tendencia a absorber una determinada tensión, presión negativa, puede absorber algunos de esos émbolos. Cuando el paciente llega a destino, esos émbolos grasos que se metieron por el sistema venoso se van a ir rodeando de un coágulo o de las plaquetas que se van depositando, hacen que aumente de tamaño, se canaliza por el sistema venoso, llega al ventrículo derecho, por la cava inferior, y le puede producir embolia pulmonar. Puede ser pequeña o puede ser que se canalice bastante. El tejido celular es un émbolo grande y le produce un taponamiento cardíaco y una muerte inevitable. Y cuando hablamos de tratamiento definitivo, si la fractura, volvamos siempre, por eso le digo, a tener la información ordenada. Fractura no desplazada o desplazada. Si la fractura no está desplazada, directamente no requiere reducción. Entonces se le coloca un yeso, como ven acá a la derecha, una fractura de pierna no desplazada, se le coloca un yeso. En este caso estaría en un periodo avanzado, porque ya pasó un tiempo, uno le hace un yeso de marcha para que apoye, para mejorar la consolidación. Pero de entrada, un yeso sin posibilidad de apoyar, reposo. Después, parte del tratamiento seguirá apoyando para mejorar la consolidación. Y las no desplazadas, entonces, sí, hablamos de los tratamientos definitivos. Las no desplazadas requieren reducción. Hay dos tipos de reducción de la fractura. Lo que se llama reducción extemporánea es la reducción extemporánea es la reducción que se produce cuando el paciente se conduce a quirófano, se lo prepara, evaluación cardíaca, laboratorio, está en condiciones, no tiene otra lesión asociada, se lo lleva a quirófano, se anestesia y se hace una manipulación, o sea, se la reduce manualmente. Una vez que se produjo la reducción manual, ¿no es cierto?, se lo inmoviliza. Reducción manual, reducción extemporánea y yeso. Cuando usted habla de reducción instrumental es cuando, por ejemplo, una fractura, la articulación, el punto 2, articulación del inflán, como se ve en la imagen 2, es una tracción que se hace de los dedos, o sea, primero se fija la pierna,
La Lisfranc es una articulación que está en el medio del pie. Por un accidente de tránsito de alta velocidad se puede hacer una luxación. O sea, esa articulación pierden contacto las superficies articulares, que se denomina luxación. Entonces usted no va a poder fácilmente manipular, traccionar. Entonces se hace un sistema que es con se anudan con un sistema los dedos se colocan, se fijan en un aparato, como ustedes ven tiene una manija que hace tracción hacia arriba, acá tiene la zona, digamos, fijada en los dedos, luego una cuerda, un cable, pasa por una roldana, por otra roldana, y luego va donde está esta manija. Se va dando vueltas, se va traccionando, el paciente obviamente anestesiado, y se produce la reducción. Y luego, si no es estable, en este caso, por ejemplo, específico, ¿no?, se puede hacer lo que se llama osteodesis. Osteosíntesis es un elemento que usted coloca, placa y tornillo y lo deja. Osteodesis es un sistema percutáneo de reducción, de fijación, que es transitorio. O sea, usted logró con ese sistema de la imagen número 2 la reducción, luego le coloca clavijas percutáneas, por ejemplo, 2 clavijas cruzadas, y con eso logra estabilizar. Retira la tracción y le hace un yeso. Y otra forma, o sea, reducción extemporánea, le mostré una fractura de muñeca y una luxación de la articulación del Lisfranc. Ahora lo que le estoy mostrando es lo que se llama reducción lenta. La reducción lenta es una reducción que se realiza con una tracción. El aparato que ustedes ven acá se llama aparato de Brown, que está diseñado para que el paciente, para miembro inferior, el paciente apoya su miembro, acá la rodilla coincide con este ángulo, ¿no es cierto? Y le pone por ejemplo, este paciente está operado, supóngase que este paciente que tenía luxación de Lisfranc, en quirófano hicimos reducción, enclavijado, clavija, o sea, osteodesis y yeso. Hasta ahí vamos bien. Pero a su vez tenía una fractura de fémur. Entonces la fractura de fémur, usted le realiza, en el pie realizó reducción extemporánea. Y en el fémur realiza una reducción lenta, como es acá, con un aparato de Brown, una clavija atravesada a nivel del tubérculo anterior de la tibia y un peso. Como ustedes ven, perdón. Como ustedes pueden apreciar aquí, la clavija, hay un estribo que tiene forma de herradura que toma la clavija en los dos extremos. Esto ha unido un cable que pasa por una roldana y ahí se aplica el peso. Cuando la fractura, uno quiere una tracción con la rodilla más flexionada, puede usar esta roldana. Tracción del fémur, ustedes ven el eje del fémur, puede usar esta roldana y esta, ¿no es cierto? Y cuando es una fractura de pierna, coloca un clavo que atraviesa el calcáneo, un estribo, y la soga por aquí, pasa por esta roldana y realiza la tracción. Ahí estaría. Entonces, reducción. Fractura no desplazada, yeso directamente puede ser. Fractura desplazada, reducción y estabilización. La reducción puede ser extemporánea, que quiere decir en el mismo momento inmovilización, o puede ser lenta con una tracción esquelética. Este es un caso ejemplar, porque tiene la reducción de la fractura de Lisfranc con osteodesis y la reducción lenta de la fractura de fémur con el aparato de Brown y una pesa.
La pesa, por ejemplo, es un 12% más o menos, puede ser un 15% del peso del cuerpo, la pesa que usted va a colocar aquí. Bueno, y terminamos, avancemos un poco más, tratamiento definitivo. Cuando hablamos de inmovilizar, usted a lo mejor en una guardia puede realizar con un yeso, una chapita de yeso, con estas cinchas, que se llama férula. Por ejemplo, el yeso toma la denominación de la zona donde lo pone. Por ejemplo, el número 2 es un yeso antibraquio palmar. Esto, una bota larga, esto es una bota corta que llega hasta abajo de la rodilla. Toma tobillo hasta el pie. Bota corta de yeso, la número 4. La 3 es una bota larga. La bota larga toma del fémur, por encima de la rodilla, bastante avanzado, y hasta el pie. En este caso, que está bien hecho el pie así de esta forma, una bota larga de apoyo. Es para avanzar con el tratamiento y lograr la consolidación. Y acá también, a modo ilustrativo, se han creado un tratamiento con yesos articulados. Usted tiene un yeso que toma el muslo, otro que toma la pierna y dos aparatos colocados, dos bisagras. Entonces usted puede lograr inmovilizar la fractura y permitir que se mueva la rodilla. No se está usando mucho últimamente, pero en una época lo hemos utilizado. Acá tenemos una mujer de 36 años con esta fractura, que también existe un yeso que se llama colgante. Es una fractura de húmero. Lo que ustedes ven acá alrededor es el yeso, con el codo en flexión que toma, el yeso que toma el brazo hasta la palma se llama braquio palmar. Cuando toma el antebrazo a la palma, antebraquio palmar. El yeso colgante, una vez que usted logra que se acomode la reducción, le coloca un yeso colgante. El mismo peso del yeso va haciendo que la fractura se reduzca. El húmero tiene una consolidación endocondral, igual que la clavícula y la costilla. ¿Qué significa? Que pueden consolidar con un poco de movimiento. Entonces, el yeso colgante, aunque tenga un poco de movimiento, permite consolidar. Acá tenemos qué pasa a las 2 semanas, donde ya se están formando, ¿ves? La zona de diferenciación del tejido. A las 6 semanas, fíjese el húmero, la capacidad que tiene, la consolidación endocondral, ahí tiene, como se está formando el callo y remodelando. A la 10ª semana ya está remodelado, porque ya después, esta zona, donde parecía que estaba un poco superpuesto, si ustedes ven, esto se reabsorbe y se forma totalmente el canal medular, la continuidad, y acá se consolida la parte periférica y remodela el callo óseo. 56 años, accidente de moto. Estos son fracturas, tercio superior de tibia, trazo oblicuo con fragmentos intermedios. Esto hubo que hacer. Esta fractura, cuando se flexiona la rodilla, siempre tiene un gran movimiento y no admite, el tiempo de inmovilización con un yeso es demasiado extendido y no sabemos si va a consolidar. Entonces, y fíjense el desplazamiento, la fractura es inestable, por más que se reduzca se va a desplazar. Entonces, ¿qué se hace? Una RAFI, reducción abierta y fijación interna. Esto es una placa moldeada específica, se moldea para apoya sobre la tuberosidad externa de la tibia, con todos estos tornillos que lo fijan. Entonces usted logra la estabilización de la fractura. Paciente de 20 años con accidente de moto, tercio superior de la diáfisis del fémur. Esta fractura
se coloca el clavo desde, como ya les dije, para que ustedes lo vean gráficamente, se respeta el callo de fractura, no se abre el callo, se respeta el hematoma fracturario. Repito, primer paso de la consolidación ósea. El clavo ingresa por acá, se produce la reducción en la mesa ortopédica, se hace un control que esté reducido, se coloca una guía que pasa y que atraviesa el foco, y por esa guía se enhebra el clavo. Y luego entonces se coloca lo que se llama bloqueo, tornillo de bloqueo, que atraviesa el clavo, evita que se produzcan rotaciones. Y ustedes fíjense cómo esto ha consolidado. Esto está, está reducido y estabilizado. Enclavado endomedular anterógrado. Accidente laboral, fíjense, fractura de tercio distal del húmero, trazo oblicuo. Evidentemente acá hay un mecanismo de alta energía y un mecanismo rotatorio porque el trazo es oblicuo. Estas son fracturas que no es fácil lograr la reducción por el trazo inestable. Se realiza un abordaje y se coloca una placa con tornillo. Reducción abierta y fijación interna. Acá tenemos una fractura, de la misma fractura que vimos, para tomar el fragmento distal, que hay dos columnas óseas, se coloca una placa, se llama en I invertida, que toma bien el fémur distal y el fémur proximal. Reducción abierta y fijación interna. Accidente de alta energía, fractura de húmero, de antebrazo, cúbito y radio. Entonces, esto admite enclavado anterógrado de húmero, que se aborda por el hombro y se atraviesa el foco sin tocarlo y se coloca una fijación, un bloqueo distal y un tornillo de bloqueo proximal. Y en el antebrazo también existe la técnica. El radio se hace en forma retrógrada, se hace un bloqueo con un tornillo, y el cúbito también se coloca en forma anterógrada, se ingresa por el olecrano, o sea, por, digamos, la punta del codo, se coloca el clavo endomedular, y el bloqueo, mejor es colocarlo un bloqueo distal. Ustedes ven que los clavos ya vienen con un tornillito, un orificio para colocar el tornillito. Y luego, para terminar, les voy a hablar de complicaciones. Complicaciones de la fractura. La pseudoartrosis. La pseudoartrosis significa el fracaso de la consolidación ósea. Cuando no se produce, ¿por qué puede ser? Por una fractura no reducida que quedó con un gran espacio, una fractura no inmovilizada, una fractura desplazada que... Es el carácter... Sí, perdón. No conecten el micrófono, por favor. Entonces, fíjese. Acá esta fractura supracondilia, toda esta zona irregular de condensación, a los 9 meses no se produjo el callo. Falta el callo y se llama pseudoartrosis. Pseudoartrosis significa fracaso de la consolidación ósea. Fíjese acá en un radio, perdón, en una tibia, porque esto es tibia peroné, esto es tobillo, un accidente deportivo, 8 meses no consolida. Dolor en el foco y movilidad normal. Si usted hace el diagnóstico de pseudoartrosis, viene un paciente con muleta, no puede cargar, usted lo revisa, con las manos lo toma, mueve y ve que se mueve el foco y tiene dolor, sobre todo cuando usted lo mueve o cuando carga, diagnóstico pseudoartrosis, ha fracasado la consolidación ósea. Y es por inmovilización inadecuada. Varón de 24 años, fractura de cúbito y luxación de la cabeza, fractura de cúbito y luxación de la cabeza del radio.
se llama fractura de Monteggia. Reducción quirúrgica, reducción quirúrgica y osteosíntesis. ¿Ok? Luego se infecta. Cuando el foco de fractura se infecta, se llama pseudoartrosis infectada. La infección es una de las causas de falta de fracaso de la consolidación ósea. A los 5 meses. Obviamente debe ser primero eliminada la infección y luego tratada. Entonces, el diagnóstico radiográfico de pseudoartrosis, por ejemplo, acá tiene este caso. ¿Qué elemento radiográfico usted tiene para hacer el diagnóstico de pseudoartrosis? Esclerosis de los extremos óseos, como usted ve, están condensados, osteosclerosis. Persistencia de la interlínea fracturaria, como usted ve, acá está. Ensanchamiento de los extremos, usted ve que acá está haciendo un ensanchamiento, que se llama pata de elefante. Y cierre del canal medular, donde está condensado, acá el canal medular se cierra. Hay varios tipos de pseudoartrosis a modo ilustrativo. Cuando se ensanchan los extremos, pata de elefante. Bueno, cuando no se ensancha mucho, esto da para ser creativo, pezuña de caballo. O cuando no hay ninguna reacción oligoatrófica, porque está faltando vascularización en el foco y no se producen los procesos de consolidación. Estas serían las hipervasculares. El organismo tiene a lo mejor la intención de vascularizar y reparar, pero a lo mejor el foco no está móvil y no consolida. Y las avasculares es cuando el trauma, por ejemplo, un agustino tipo 3B, que tiene gran compromiso de partes blandas, y hay zonas, por ejemplo, uña de torsión o fíjese la conminuta. El tercer fragmento, que está condensado, tiene una imagen de necrosis ósea, porque todo el fragmento está denso, tiene un fragmento de hueso necrótico. Entonces, esto es una de las causas, las vasculares es una de las causas. Siempre en las vasculares va a haber que aportar, lo estamos tratando, hacemos, por ejemplo, en una pierna, un injerto rotatorio de vasto interno que viene con su pedículo vascular, arteria y venas, entonces se rota y se cubre, se le da un aporte vascular al foco. Y si hay pérdida de sustancia, al aporte vascular se le agrega un aporte óseo, o sea, injerto óseo. Pueden ser injerto propio, extraído de la cresta ilíaca, o puede ser un injerto de banco de donantes. La atrófica es cuando la falta de vascularización y la radiación ósea es tan escasa que los extremos se adelgazan, como usted ve acá. Por ejemplo, esta pseudoartrosis, en la cual el paciente seguramente siguió caminando, no se inmovilizó, se produjo todo este fenómeno que acabamos de leer. Entonces, por ejemplo, el tratamiento acá, donde está el sistema, la radiación tipo pata de elefante, el organismo tiene vascularización, quiere consolidar. Usted lo va a ayudar poniendo un clavo endomedular y dándole inmovilización. Un clavo endomedular bloqueado, como ve, tiene un tornillo atravesando. Eso da lugar, favorece que la naturaleza repare. Y cuando la pseudoartrosis, el gran desafío de nuestra especialidad son las pseudoartrosis infectadas, porque está involucrado movilidad del foco, incapacidad de soporte de carga del foco, desplazamientos que aumentan, necrosis, como ustedes ven, hay zonas muy condensadas, fragmentos necróticos, cierre del canal medular, como tiene acá, visualización de interlínea, esclerosis de los extremos, todos los elementos que usted ve radiográficos de la pseudoartrosis. Por ejemplo, acá, que es un número, usted le aporta una placa y le aporta, si a usted le parece, quiere consolidar, lo inmoviliza, consolida. El que está infectado
es terrible, porque hay que hacer una toalé amplia, eliminar hueso necrótico, eliminar zonas infectadas, colecciones, zonas donde están anidados los gérmenes, todo asociado con infectología, para dar tratamiento antibiótico específico. Y luego, por ejemplo, con aporte óseo, se hace un tutor externo en donde usted coloca elementos de fijación lejos del foco de fractura, sin dejar cuerpo extraño. Lo reduce y le coloca injerto, aporte de injerto. Como usted luego de extraer le queda una pérdida ósea importante, entonces ahí tiene, usted le hace el aporte óseo con injerto propio, si es posible. Acá, por ejemplo, para terminar, tenemos una pseudoartrosis infectada de húmero. Y acá, por ejemplo, se trató con un tutor externo, el postoperatorio es esto, se han tenido que resecar mucho hueso necrótico. Acá donde está, cuando se aporta, se colocan fragmentos óseos, tutor externo para no dejar cuerpo extraño en el foco. Y como ustedes ven acá, a veces demora 6 meses, pero consolida. Bueno, pseudoartrosis atrófica, elementos extremos afinados. Esto se ha tratado con un injerto intertibio peroneo. Por otra vía se coloca injerto entre medio de la tibia y el peroné. Y con eso se logra consolidar. Y las fracturas, observen la gravedad de las fracturas expuestas, las Gustilo grado 3B o 3C. Si tiene compromiso vascular es 3C. Fíjense, pérdida de sustancia, ya perdió en el camino la sustancia que falta. Y fíjese esta de abajo, la grave, la atricción de los tejidos. Acá se define muchas veces las posibilidades de que conserve el miembro. Y una pequeña exposición, que a lo mejor es una Gustilo tipo 2, lo que requiere, acá está en el quirófano, como ustedes ven, se está haciendo la toalé para cepillado, limpieza, ahí está la bandeja atrás, acá se abre, se saca un borde de tejido celular y de piel, se aborda el foco, se limpia, se extrae en cuerpo extraño si hay, y se lo estabiliza. O bien con una tracción para después hacer una osteosíntesis, ver que no se infecte, o después, o también está admitido colocar tutores externos. Fractura expuesta, infectada o contaminada. Antes de las 6 horas hay que operarlo. Contaminada hasta las 6 horas. Luego se puede considerar infectada. La herida, lo que se hace, una incisión de esta forma, se saca tejido piel y tejido celular, se ve si el músculo que está necrótico se lo extrae también, se aborda el foco, se realiza la limpieza del foco. Los fragmentos del foco, si es multifragmentaria, que están necróticos, que no tienen vascularización, se pueden extraer, y lo que uno ve que están vitales se dejan. La fractura expuesta, repito, el tratamiento que fue top y que todavía se sigue utilizando es tutores externos, o sea, clavos lejos de la fractura con este elemento externo sin dejar nada en el foco. Acá ven la radiografía, este es el tutor externo, estos son los clavos y este el foco de fractura. Bueno, con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas, estoy para escuchar.